La serie empezó con todo, ¿eh? Yo espero que en esa serie haya muchos momentos así, ¿no? Nos la lanzaron de un solo con el tema del divorcio. No, yo no quiero divorcio entre Lin y Or. Esas palabras no se dicen. Finjamos que nos amamos. Y eso está duro. ¿Cuáles buenos recuerdos si es que te amo? Tú no sabes lo que estás queriendo. Me casaré contigo. ¿Pero a qué costo? Help me. Es que es humillante. Ese cambio fue fuerte, ¿eh? Esa parte buenísima. Y hay dos cosas que no me gustan de esta serie. Y ahí nos dimos cuenta que era la madre, O sea, la bendita madre. Uy, esa parte estuvo... Estas chicas me ponen muy nerviosas. A mí también. Uy, sí. Yo cuando la vi dije, wow. Luego te veo, mi amor. Aquí solo hay un problema y es la... Hasta matarla. Hasta matarla. Ha salido una nueva teoría. Hola, personitas diversas. Yo soy Mari. Y yo soy Jessie. Y les damos la bienvenida a Mi Mundo Diverso. Bueno, personitas diversas, hoy les traemos un video un poco diferente a las reacciones anteriores. En esta ocasión vamos a analizar, generar teorías, a recapitular todo lo que pasó en el episodio 1 de In Love Forever. Así que espero les guste y que disfrutemos juntos de esta nueva serie. Y vamos a revivir esos momentos que nos gustaron. Me encantan sus vestidos, ¿eh? Esa portada estuvo muy bonita. Uy, esa parte estuvo buenísima. Oye, ninguna de las series anteriores de ellas había iniciado así como con una parte íntima de un solo. Creo que como que nos van a ir dando eso con las series de ellas. Yo espero que en esa serie haya muchos momentos así. De contentamiento. Sí. Y más besitos, más cositas ahí. Porque ya son 3 años. Uy, no. Cuando Or hizo así, uy, ¿qué hizo? Así hacen varios momentos ahí. Sí. Estuvo bueno, muy bueno. Se ve que sintió. La serie empezó con todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Les gustó el comienzo a ustedes? Cuéntenos ahí en los comentarios. Uy, cuando dijo eso Ranch, de que ella quería marcar el ritmo, yo dije, tú márcale lo que quieras. Es que no nos tienen tan acostumbradas a que las series inicien así. Siempre sus series inician como muy tiernas. Sí, yo espero en esta ver, por eso te digo, como más, ¿cómo se diría? ¿Agresividad? No sé si se le dice así. Tensión, pasión. Ajá, eso. Queremos ver mucha cama. Nos gusta todo de Lingor, pero queremos más. Queremos conocerlas en ese ámbito. Y ahí nos dimos cuenta que era Sueño, un sueño. un sueño que interrumpe la madre, O sea, la bendita madre. O sea que si así nos dieron esta, en la siguiente serie que haga Lingor, ya no va a ser un sueño. Porque así van como van subiendo el tono. Oh, vamos a ver. Aquí mismo quiero yo. Yo ahí pensé que Nin le había ido a hacer su desayuno a Ranch. Porque no estaban durmiendo juntas, ¿verdad? Uy. A ver, yo realmente en ese momento cuando se vio que Lin estaba sola, yo me imaginé de que ya estaban divorciadas, la verdad. Porque yo sé que esta serie, donde da como el giro en todo, o sea, donde gira todo, es el tema del divorcio, ¿no? De que se van a divorciar y todo eso. Yo dije, no, nos la lanzaron de un solo con el tema del divorcio y Lin está soñando de que la tiene.
No, yo pensé o que le había ido a hacer su desayuno, pero después cuando vas a hablar con la mamá, ella dice que su esposa sigue durmiendo y yo digo, eso no es verdad, Ranch, ella no está durmiendo. Entonces dije yo, ya duermen en cuartos separados. Eso es lo que yo me imaginé. Dije Link. Es Ranch. Perdón. Los personajes se me van quedando apenas y es que el personaje se parece tanto a Link que... ¿Cuál es la diferencia? Es que es el primer capítulo también. Vamos ahí de a poco aprendiendo el nombre, ¿no? No, pero es que se parecen tanto los personajes que no le encuentro mucha diferencia. Pero sí. Pero yo no quiero divorcio. Pero esta serie gira en todo a eso. No, yo no quiero divorcio entre Lin y Orn. Ok. No, en ese no, por favor. Oye, sale toda sexy. Uy, sí. Yo cuando la vi dije, wow. No la había visto yo así al Orn. No, Ya creció nuestra niña. está grande ya. Esa señora en serio me cayó tan bien. Sarcasmo. เขาบอกว่ามันถอดง่ายดี La mamá de Ron sí que grita. O sea, tiene un volumen de voz bastante incómodo. Estresa. Yo nada más decía, ¿en qué momento le aviento una cachetadota a Nin? Sí. Y es que Nin hace todo como para sacarla de sus casillas. Porque la señora no la quiere. Pero porque también la suegra se ha pasado como mucho con ella, ¿no? Esa parte estuvo buena. Así es, defiende a tu mujer. Sí, que se largue. Ahí sí Fuera. Ahí sentí feo porque se la lleva con todo y su comida de la señora. No, น้องนีน pobrecita. เปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมากินข้าวด้วยกันนะ ไม่กิน Ahí sentí feo. Ahí yo sentía hasta en la garganta como un nudo, Es que ella ¿sabes? está enojada. Se le entiende completamente. จะต้อนรับใครเข้ามาเนี่ยก็ช่วยแจ้งฉันหน่อยก็ดี ไม่ใช่ปล่อยให้ยายแก่บ้านน้ำลายที่ไหนไม่รู้มาด่าเจ้าของบ้านอยู่เรื่อย แบบนี้หลายครั้งแล้วนะ น้องนีนนั่นแม่พี่นะ แล้วไงอะ Pues sí, la vieja bruja de su madre. Exacto, de eso mismo hablo. หรือว่ามีแค่ฉันที่คุณอนุญาต También para que Nin ya llegue a este punto de pues insultarla así y hablar así es porque ya han pasado con muchas cosas, ¿no? Sí, แม่พี่ก็เป็นแบบนี้แหละ จะบอกอะไร es que sí, ya está cansada de tantos años, digamos, creo, pasando esto. สั่งสอนฉันแทนอย่างนี้ใช่ปะ Y es que Nin quiere que su esposa se quede, o sea, que se pase a su lado. Pero es que también hay que entender que es su mamá. O sea, ¿qué más le va a decir a su mamá? ¿Que se aleja o qué? O sea, es difícil. เหนื่อยทั้งกับแม่คุณทั้งกับคุณเลยพี่รันแต่รู้อะไร Ahí las palabras que vienen, Dios Uy, mío. ก็บอกคุณหยอด estuvieron เป็นตัว fuertes. ไงรู้ไว้ด้วย อะไรที่มันไม่ดี อะไรที่มันไร้มารยาทอะไรที่ Es que cuando estás herido dices cosas muy feas, pero esa que dijo fue muy dura. หนูจะเป็นคนสั่งสอนแม่คุณเอง Dices cosas que no piensas. เสียงดังตลอดมันเสียสุขภาพ Y ella hablando de salud mental. Por tu salud mental. O sea, ahí cuando estás enojada, ¿tú cómo vas a pensar en salud mental? Tú lo que quieres es explotar, o sea, decir lo que te venga en gana y eso, Dice Nin, por mi salud mental necesito gritar, necesito esto. sacarlo. Y eso es lo que creo que Ranch hasta ahorita no está entendiendo, ¿no? ก็ยายแก่บ้านน้ำลายนั้นมันด่าฉันไม่เลิก มีแม่สันดานเหมือนหมาบ้ากัดไม่เลิกแบบเนี้ย อือหื ยัง อ หวังว่าจะมีชีวิตที่สงบสุขอย่างนั้นเหรอ น้องนิน Oh, me duele mucho ver llorar mucho a Warren. Y es que yo creo que en esa serie va a pasar llorando. Si en las series anteriores lloró, en esta creo que vamos a ver más llanto. ไม่ได้ตั้งใจ Qué cosas buenas. Sí. Y también duele ver a Lin así también, bueno, a Ranch, porque también ella está sufriendo, ¿no? Están sufriendo de diferente manera, pero ก็ดีทำงานก็เก่ง ahorita está difícil la cosa. No sé de qué lado ponerme. พี่รันดูดี Hay que ser como neutral, ¿no? แต่รู้อะไรไหม Mm,
Yo ya voy agarrando mi lado. ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณ Más adelante se los digo. ¿Cuál lado pienso que tiene razón? เสียใจที่สุดและที่เลือกแต่งงานกับคุณ Ah, ฉันย้อนเวลากลับไป Eso dolió. ฉันจะไม่ทำแบบนั้นเลย esas palabras no se dicen, Nin. Por más enojada que estés. Piensa. แล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน Y ahí nos enteramos Ajá. ในระหว่างที่ยังไม่หย่ากัน que fue Ranch la que pidió el divorcio. Porque no sabíamos. อ Ujú. ย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ครอบครัวฉันขอคุณก็ได้ ช่วยทำเหมือนว่าเรายังรัก Y ahí donde dice, fijamos que nos amamos. ทำให้แม่ Y คุณรู้สึก eso está duro. แตกตายสักครั้ง Uf, ได้ไหม eso me dolió mucho. Y es que Ranch está como aguantando tanto que siento que en algún momento va a explotar. Sí, cuando explote, quién sabe cómo va a explotar. Es que no sé cómo sea la personalidad de ทั้ Ranch. งคู่ตกลงกันแล้ว Hemos visto poco. Ujú. พ่อไม่คิดว่าจะได้ยินลูกสองคนพูดคำนี้ออกมาได้ไง Podríamos decir que por lo que vimos es como ทั้งคู่ก็ un โตๆ poco ไปแล้ว más มีวุฒิภาวะ sumisa, tranquila. Se parece mucho a Lin. พ่อ Ujú. เชื่อว่าคนจะตัดสินใจกันมาดี Oh, แล้ว oh. แต่พ่อมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องเรื่องนี้สำคัญมาก Y ella enojadísima, ¿verdad? Ella siempre está enojada, อย่าเพิ่งบ pobrecita. อกให้ใครรู้ Ujú. ว่าเรา O triste o enojada. Ujú. Dos sentimientos tiene Nin en esta serie. ครอบครัวของรันก็ตาม Dos sentimientos que no me gustan, ¿eh? พ่ออยากให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีแต่คนในบ้านนี้เท่านั้นที่รู้ร้านอาหาร Yo creo que no ha sonreído en toda la serie. Bueno, en lo que llevamos del primer จะมี capítulo. สื่อ No. มีพาร์ทเนอร์มีงานใหญ่สำหรับบริษัท Solo como en los recuerdos, ¿no? แล้วเราก็ต้องใช้ภาพลักษ อื ณ์ ม คู่สมรสที่มั่นคง เพื่อมาทำข่าวสำหรับงานนี้ 4 เดือนเท่านั้นนะลูก Yo creo que estos 4 meses que está pidiendo el papá de Nin, Ujú. primero, sí es por lo del restaurante y eso, pero yo no creo que sea tanto por eso, ¿sabes? Creo que el papá las conoce y sabe Sí. que se aman. Le está dando como un chance para que Ujú. piensen bien las แต่ cosas. พ่อสัญญานะ No es tanto por el restaurante, porque no creo que le importe ไม่ tanto ว่าเรา eso. สองคนจะตัดสินใจ Si su No. hija está sufriendo, เรา digamos. จะไม่ขัดขวาง Exacto. อีก Y ellos se ven muy buenos. Mm. Yo también tengo la esperanza de que no se divorcien. นาที Ahí nos cuentan por los comentarios qué tal el libro. ¿Dice que se divorcian o no? Toda la que nos queremos adelantar ya a los Yo- hechos. Yo solo quiero que me spoileen eso. No más nada. Ahorita te comienzan a spoilear todo por estar pidiendo. Ay, no. ไม่เหมือน No lo hagan. ที่ฉันรักสองคนทำร้ายกันซ้ำ ฉันอยากปกป้องทั้งคู่นะแต่สุด Ahí estaba hablando con la mejor amiga, ¿no? ๆฉันก็ทำอะไร Sí, ไม่ได้ a mí me pareció gracioso esta parte porque le dice el papá, de esta casa que no ท้าย salga เหนื่อยมากนะนาที y se están divorciando. Y acto seguido va Ranch a contarle a la amiga que van a divorciar. Es que yo creo que eso lo dijo el papá más para que no le contara a la mamá, porque siento que la mamá se pondría feliz y le diría a todo mundo. คนอ่อนไหวมากนะ Bueno, sí. ทุกครั้ง siento ที่ yo ฉันเห็นแม่ฉันด่าน้องนินน่ะ ฉันเห็นแววตาน้องเหมือนเด็กคนนึง Oh. เจ็บจนไม่มีที่ยืน ฉันรักน้องนินมากนะนาที มากแบบว่า ไม่คิดว่าฉันจะรักใครได้มากเท่านี้อีกแล้วอะ แต่พอ Ok, ยิ่งรัก aquí ella lo que dice es de que básicamente se está sacrificando por Nin, ¿no? Que supuestamente porque ve que en sus ojos le duele cuando la mamá le dice cosas a ella, ¿verdad? Pero hay algo importante, nadie le pidió ser ni heroína ni sacrificarse. Y eso va a ser algo que vamos a terminar viendo como a la mitad o al final de la serie, que le va a decir Nin, y cuando yo te pedí que te sacrificaras y fueras mi heroína. Exactamente. O sea, ¿en qué momento ella le dijo, sacrificate por mí? ¿En qué Ujú. momento, o sea, por qué no lo hablaron? O sea, Ujú. ¿por qué no lo hablaron antes de decirle, mira, es que yo siento que te estoy dañando, que te está Ujú. dañando todo esto? Tomemos una decisión juntas, ¿no? Ujú, Porque yo creo que exacto. a lo que más le duele a Nin es que ella está tomando la decisión sola, de un solo. Entonces yo no sé, no sé. Y Nin piensa que ella ya no la ama. Ajá. Ujú. ฉัน Y más bien ella lo hace porque según la ama mucho. ให้น้อง Ujú. ต้องเจ็บ Típico ทรมานแบบนี้พ่อแม่ Y ella ฉัน sufre en silencio. ที่ฉันขออย่าง Ranch. Aguantando todo. ไม่ได้เป็นเพ อือหือ ราะฉันหมดรักนะนาทีเป็นเพราะ Porque aguanta los ฉันรัก desplantes de น้อง Nin. มากนะมากพอ ที่จะเป็นคนยอมเดินออกไปเองค่ะนาที ถ
พื่อเธอจะไม่ต้อง เจ็บเพราะ Es ฉัน que no es así. Lo haces mal. Es avisar. Y Es hablarlo. Exacto. คุณทะเลาะกับหนูนิดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ผมพูดกับคุณหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าไปทะเลาะกับเขา Aquí yo sí quise al papá. El papá es muy bueno. Yo amo al papá de Ranch อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะ porque se ve como más maduro พูดนะ y dice lo que realmente es. Ujú. คุณระวังตัวไว้เถอะ พี่รันก้าวร้าวตั้งแต่แต่งงาน เพราะแบบนี้ไง ฉันถึงไม่อยากให้แต่งกับนางเด็กนั่น เพราะผมไม่เห็นว่าหนูนีนเขาจะเสียหายตรงไหนเลยคุณ คุณก็อีกคนนะคุณพงษ์ไม่รู้จะรักอะไรกับลูกสะใภ้คนนั้นนักหนา แล้วไม่ต้องมาขู่ฉันนะ ต่อให้พี่รันไม่พอใจ Aquí ella no quiere que quiera a la nuera. มั่นใจ Aquí yo no he entendido algo. O sea, a ver, y ustedes también nos ayudan aquí o me ayudan a mí a tratar de desenredar esto. ¿Por qué razón la suegra no quiere a Nin? O sea, ¿qué le hizo Nin que la suegra no la quiere? No sé, o sea, es que no lo encuentro. Nin se ve una niña muy buena, Sí. o sea, tiene buen estatus, no sé, todo está bien. Que lo en más ella. importante es como su sentimiento y se ve que es buena persona. Ajá, Ujú. exacto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo unas teorías, pero bueno, más adelante se las voy diciendo de por qué pienso que podría estar odiando a Nin. Ujú. ไปเถอะ คนเราถ้ามีครอบครัวของตัวเองอ่ะเขาก็ต้องยกให้ครอบครัวของตัว Ahí เอง dice lo que เป็นอันดับแรก realmente ทั้งนั้น es. ฉันถึงไม่อยาก Ellas ya son una familia คุณอยาก aparte. ให้แต่งกับคนที่คุณ Sí, lo que va a terminar haciendo es alejándola ฉันก็วางใจ completamente. ได้ระดับหนึ่ง ถ้าแต่งงานกับคนที่เข้ากับฉันได้ Y es que ella quiere que se case con alguien que ella quiere. Sí, que se vive con ella. เพราะว่าคุณไม่ถูกใจ No importan los sentimientos de su hija. Pero es que yo siento que la señora no ha intentado llevarse bien con Nin. Mm-mm. Simplemente ella dice, no la quiero y listo. ที่ฉันพูดก็ความจริงทั้งนั้น ลูกคนรวยทำอะไรก็ไม่เป็น ดีแต่จะมาทำให้พี่รันลำบาก แต่งตัวโป๊เปื่อยผู้หญิงดีๆที่ไหนเขา ¿Cuál ทำกัน piel? ชอบเที่ยวกลางคืน Bueno, sí es un poco provocadora, pero no, pero tampoco para tanto. Pero estaba en su casa. Bueno, eso sí. ไม่ได้ช่วยส่งเสริมอะไรกันเลยสักนิดว้าย Desde el principio no la quiere, o sea, desde Y cuando de eran hecho, novias. sí. คุณแม่โทรมาชวนไปกินข้าวที่บ้านเย็นนี้ ก็ชวนเหมือนทุกอาทิตย์นั่นแหละ แต่ถ้าคุณไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะ ฉันจะไปเองคนเดียว Uy, esa parte me พี่ gustó. ไม่เคยบอกว่าไม่อยากไปนะคะ Oh. คุณพ่อคุณแม่เขาเข้าใจ Y ella le habla เขารู้ todo ว่าพวกเรา bajito. กำลังจะหย่ากัน และ ¿Quién คุณ dijo ก็ que ไม่ no จำเป็นต้องแกล้ง quería ทำให้รักกัน ir? เหมือนตอนที่อยู่ต่อหน้าครอบครัวคุณก็ได้ Y eso lo que hace es que confunde más a Nin. พี่จะไปกินข้าวกับพ่อตามแม่ยายไม่ได้หรอ ¿Puedo คะ cenar con mi suegra? แล้วแต่ Oh, พี่รัน Oh, mamá coy. รันก็ยังเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ แม่รักรันเหมือนลูกแท้ๆของแม่เลยจริงๆ Mm. ขอบคุณนะคะ ay. Y la familia de Nin es tan linda. Es muy buena. Todos, ajá. Aquí solo hay un problema y es la suegra. O sea, yo creo que si desaparecemos a la suegra de la serie, creo que seremos felices. Detalle, no podemos hacer eso porque la serie no tendría punch. Bueno, sí. แกว่าสลบแล้วเหรอ พี่นายก็รู้ว่าพี่รันคออ่อนยังจะไปมอมเขาไว้อีก ก็ช่วยไม่ได้ เขาอยากจะมาขอหย่ากับน้องสาว Hermano protector. น้องสาวพี่เสียใจ พี่ก็ต้องเอาคืนซะหน่อย โอ้ยทำตัวเป็นเด็กๆไปได้น่ะ เขาทำกับเรา Bueno, เขายัง aquí ไม่บอก es importante, ¿verdad? Estaban comiendo todos en la mesa y de repente el hermano saca como una botella de vino, ¿no? Ajá. Yo ahí pensé que como que él veía que su cuñada estaba como muy tensa, como muy triste y él le quería dar como una copa de vino para desestresarse, ¿no? Yo pensé eso. ¿Cuál fue tu pensamiento? Mi pensamiento fue ahí de que él la quería hacer pagar por lo que está sufriendo la hermana. Y tuviste razón, porque yo no di como que me nubló la vista. Quise pensar algo bueno porque ellos son muy buenos. Sí, sí, tú toda linda, ay, para que ella se relaje, una Ujú. copita aquí. Y yo, no, más que Ranch se veía nerviosa y Ujú. hacía como, no, como que no mucho, no mucho. Y así, entonces era eso, obvio. Dicen, vas a pagar por lo que le hiciste a mi hermana. Ujú. อ๋ออีกเหรอถ้าถึงวันหย่าเราจะทำใจได้จริงๆเหรอ พี่ถามหน่อย Creo que no lo No. soportará. รู้ตัวเองว่าคออ่อนแล้วจะกินเยอะทำไม ก็
พี่นายชวน ถ้าไม่กินจะเสียมารยาท Yo ahí esperaba un beso, ¿eh? Ujú. Pues ella lo intentó. Sí. No digamos que no lo intentó. Ujú. ยิ้มอะไร ¿Ahí será que se estaba haciendo la borracha o sí le había llegado mucho el alcohol? Yo pienso que sí le había llegado el alcohol. เข้าใจผิดแล้ว ไม่ได้เป็นห่วงดุอยู่ No. ลูกก็ดีใจ แสดงว่า Ella como que espera como una muestra de cariño de Ay, niño. Mm. Le intentó que le diera un beso. น้องนินกลับบ้านก่อนเลยนะ Qué duro vivir como eso, ¿no? จะเรีย En una situación así. ขับรถให้พี่เองจะเรียกเลิกอะไรเล่า Donde tú más bien te mueres como de ganas de besar a tu esposa, ¿no? น้อง Ujú. นินน่ารักที่สุดเลย Tan dulce, Nin. Quédate aquí en tu recámara de princesa. Ujú. Oh, le coquetea, ¿eh? No sé cómo aguantó tanto niño. Mm. La abraza y todo. อย่ากอด Pero es eso mismo, que ella la tiene confundida. ทำไม Ese es el problema. Mm. พี่จำได้ Por eso ว่า siento que Nin no deja que suceda algo más entre ellas, porque dice, tú ya me pediste el divorcio, ¿qué más quieres de mí? Sí. ก็ Es que ella se siente herida. ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไง อย่าทำแบบนี้อีก Tan buena. Ay, los ojitos de Nin. Yo ahí sí dije que se descomponga el carro. ¿Sí Yo lo sí- pensaste? Yo sí lo pensé. Pues lo lograste, mi amor. รถแตก Qué ค่ะ guapa se ve Aileen, ¿verdad? สตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่หม Y ด Orn también se ve Bonita muy y bonita pechugada. con ese traje. Sí, les quedan esos papeles. Ujú. ถ้าสตาร์ทไม่ติด Son como muy de ellas, ¿no? เดี๋ยวพี่ไปส่ง Oye, ahí ella está como seductora. Ujú. Yo creo que eso a Nin la pone peor. พี่ขอไป Sí, ซื้อกาแฟ porque ella como que quiere que la trate mal, ¿no? Ujú. Aquí me encanta la parte de los celos. Ujú. แค่ซื้อกาแฟทำไมต้องคุยกันเยอะขนาดนี้ด้วยที่รักค่ะ Yo sí me emocioné cuando pasó eso, porque dije, no creo que ella se atreva tanto. Y sí, sí se atrevió a tanto. เราก็ไม่บอกเขา Yo lo vi súper raro, digamos. เนี่ย Yo me puse los zapatos y dije, o sea, primero no me quieres ni hablar y después me vienes y me hablas raro. Exacto. Y le agarra la cara y la besa. Sí, sí. ที่รักเคยทำ Yo dije, "Mm". โอ้ยเร็วๆสิ Yo Pero dije, ella la conoce, Ranch conoce también a su esposa, que ella sabe que está celosa. ujú, y yo Por eso le dije, sigue. sí, y yo dije, ¿será que Ranch le entienda que la bese o algo así? Ah, Y- o que tan siquiera sea como linda con ella. Y sí, sí. Sí, no, si ella sabe. Uy, ese cambio fue fuerte, ¿eh? Ay, totalmente diferente. Ay, no. เขาจะซื้อทุกวันเลยอะสิถึงได้สนิทกันขนาดเนี้ย ก็ใช่ค่ะ ซื้อทุกวัน อืมอยากกินกาแฟหรือว่าอยากกินอย่างอื่น Y aquí también vimos cómo los celos hacen que las personas se nublen, Ujú. que no recuerden nada. ก็เป็นร้านนี้ด้วยนะ น้องนินคะน้องนินจำไม่ได้เหรอคะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านของเรา Ahí yo pensé que era su cafetería de ellas, ¿verdad? Ajá, que la habían, un Ujú. negocio juntas. Ah. ขอบคุณที่มาส่ง Yo casi que paso con esta serie llorando todo el capítulo. Porque siento feo. เดี๋ยวพี่ช่วยถือของขึ้นไปส่ง Pero también se va muy rápido esa serie. ไม่ต้อง Yo no la sentí cuando la vimos. ต้องค่ะ อย่าขัดใจนะคะ Uy, esas miradas. Ahí se ve toda brava entrando. Hasta los pies le suenan en el piso. คุณนิน Pobres zapatillas. สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะ หายไปไหนมาคะเนี่ย อ๋อ พอดีช่วงนี้งานยุ่งนิดหน่อยอะค่ะ ก็เลยไม่มีเวลาแวะมา อ๋อ งั้นก็ดีแล้วค่ะ ตอนแรกเนี่ยก็แอบคิดว่า คุณสองคนทะเลาะกันหรือเปล่า ก็แบบว่าคู่คุณรันกับคุณนินเนี่ย Ay, si เป็นคู่ supieras lo que está เลยนะคะ pasando ahí. ขนาดทุกคนในออฟฟิศยังบอกเลย A veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y a reflexionar en esa Ujú. parte. Yo digo, a veces las personas solo ven lo que está por fuera, o sea, que se ve perfecta, la pareja perfecta, como que todo Ujú. está bien en su vida, tienen trabajos estables, todo lo que sea, Ujú. pero no saben todo lo que hay detrás. O sea, las personas a veces solo juzgan lo del frente, pero no saben todo lo de atrás. Y a veces hay que, digamos, por ejemplo, en el caso de ellas, tienen que esconderlo, o sea, tienen que Ujú. ponerse máscaras para esconder de que se sienten terribles, de que está pasando una situación bastante fea. Es feo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que las otras personas visualizan como lo que logran ver en ese momento, pero no saben lo que viven a puertas cerradas. Ujú. Y dicen, yo quiero eso, pero tú no sabes lo que estás queriendo, ¿verdad? No sabes lo que estás diciendo. Dices, es que esa pareja nunca pelea. Y realmente pasan muchas cosas detrás, ¿no? Ujú, ujú. ก็อยากมีแฟนแบบคู่คุณรันกับคุณนิน En este caso, todo pasa por la suegra. Sí serían la pareja ideal, pero Ujú. hay obstáculos en el camino. La suegra. เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับน้องนินกลับบ้าน Porque hasta ahorita no hemos visto más nada. Ujú. ฉันเรีย El กรถ papá es muy bueno. Los papás de ella son buenos. ไม่ได้ค่ะ Ay, Dios. อย่าลืมสิคะว่าเราเป็นคู่รัก Y es que ella es muy coqueta y como que la reta así. Y ahí está eso de, o sea, pero ¿te quieres divorciar o no? Entonces, ¿para qué se lo pediste si vas a estar así? Porque si la ama. Y a ella le encanta que hagan eso, ¿eh? La sonrisita. Es la primera vez que le va a sonreír. ถ้าพี่หลานไม่ได้แต่งงานกับหลานเจ้าของบริษัท Uy, no. Uy, no. ไม่ Aquí me cayó muy mal esta persona, ¿eh? จริงค่ะ บางทีนะ Porque siento que no debes hablar así de nadie. ไม่อยากไปตำหนิ Es un gran cobarde. Para mí es un gran cobarde. Ujú. Porque no dice las cosas de frente. Tiene que andar ahí hablando atrás de ella. ดูดีว่ามีหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะผมสงสัยอย่างนะพี่ ¿Quién sabe si es que quiere el puesto de ella? Yo creo que sí, ¿sabes? กูก็ไม่รู้ดิ De repente también siente envidia de que ella está como con la nieta del mero jefe de esa empresa, ¿no? ยังเป็นได้แค่ Sí. หัวหน้าเงา ¿O será que le gusta? จริง ใช่ค่ะ Uy, y si La, fueron, la nieta, Ning. Ajá, y si fueron compañeros de escuela o algo así. ได้ด้วยมั้ง Ha salido una nueva teoría. Y esa ni la había pensado cuando la estábamos viendo, ¿eh? Ah. ๆสวัสดีครับหัวหน้า Pero creo que nunca le va a poder gustar a Nin. Teniendo Semejante percha. Ajá, eso. O sea, Estaba pegada yo. es que estamos nerviosas, o sea, estamos volviendo con Link Orn después de no sé cuánto tiempo. Sí. Estas chicas me ponen muy nerviosa. A mí también. Por eso si nos ven como así un poquito medias tensas, es que estamos como soltándonos. Ahí vamos de a poco. ¿Quién va a dejar a esa esposa? No puede ser. น้องนินมีปัญหาที่ระบบไฟ No. น่าจะใช้เวลาอีกหลายวันเลยกว่าจะซ่อมเสร็จช่วง Tanto นี้ Ranch พี่รับส่งไป como ก่อนนะ Nin, o sea, son súper hermosas. Mm. แต่ฉันขอ Concuerdo รับไปกับ contigo. คุณพ่อเองจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณสำหรับน้องนีน่ะไม่มีคำว่ารบกวนอยู่แล้วค่ะ Y es tan linda. Sí. O sea, como persona. Y la otra se retuerce del coraje porque dice, uy, ¿por qué eres tan linda? Porque eres tan buena conmigo. Necesito que seas mala. Ujú. Necesito que seas mi ex mala. เดี๋ยวเราไปกินข้าว Que sea กันก่อนนะ detestable. เดี๋ยวค่อยกลับพี่สั่งเมนูที่น้องนินชอบมาให้ ทานได้เลยนะทำแบบนี้ทำไม หมายถึงยังไงคะ ไม่ได้อยู่ต่อหน้าใคร จะทำดีกับฉันทำไม พี่ก็แค่ Es que ella no quiere que sea amable con ella. Porque aquí recordemos que según como ellas no se van a separar a divorciarse en 4 meses, supuestamente ellas tienen que aparentar, ¿no? Que viven feliz, que se aman y muchas cosas más. Entonces, como aquí no hay nadie de la oficina o cercanas a ellas, pues la otra dice, ¿por qué me tratas bien
si estamos solas y me puedes tratar como tú quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que más siento que le duele a Nin, de no poder odiarla abiertamente. Porque Ranch no la odia o Ranch la ama. Entonces nunca la puede, creo, tratar mal. Lo más es que le grita cuando pelea por la mamá y eso, pero de ahí no la puede tratar mal. Y eso es porque queda ella atrapada entre las dos. Entonces ella ya no puede más y lo que hace es como gritar y decir, ya cálmense, ¿no? Pero exactamente aquí vuelve a surgir eso, de que la otra no sabe la verdad. Entonces no entiende qué está pasando. เหมือนเดิมทั้งที่มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเนี่ยนะคุณต้องการอะไรอ่ะต้องการจะปั่นหัวฉันต้องการจะเล่นกับใจฉันเหรอ Exacto. Es que así se siente. Si no sabes la verdad vas a sentir que juegan contigo. Oye, y es que qué cólera, porque ella le dice, quiero despedirme contigo con buenos recuerdos. Y ella, o sea, ¿cuáles buenos recuerdos si es que te amo? O sea, no quiero tener buenos recuerdos porque te amo. Yo no quiero divorciarme. Prácticamente le está diciendo a Nin. Exacto, porque Ranch en este punto es como de me estoy divorciando de ti, pero para que seas feliz. Y entonces quiero llevarme como esos pocos recuerdos que todavía puedo como tener contigo. Pero la otra dice, oye, si tú me pediste el divorcio, qué buenos recuerdos quieres que tenga contigo si yo aún te amo y según tú ya no. Entonces todo como que está al revés, ¿no? การที่มีคุณอยู่ข้างๆอีกแล้ว Y ella no se quiere sentir apegada. Si imagínate tú, ya si se siente súper mal ella, ahora intentar hacer unos buenos recuerdos, ¿cómo se va a sentir? ¿No se va a poder divorciar? Y va a sufrir mucho. Bueno, más de lo que ella sufre. Tienen el corazón roto las dos. น้องนินคงไม่อยากเจอหน้าพี่ไปทำงานก่อนนะคะ Tan linda, es que es linda, eso es lo peor. No permite que la odie. Sí. Oh, se hizo su comidita, su desayuno. Pero yo sentí feo porque comer así es horrible. Sí, hasta le puede dar una indigestión a la pobre niña. Entre el nudo en la garganta y que va pasando el huevo, uno va sintiendo bien feo. Pobrecita, mi bebé. Mucho dolor ahí, Llora también, Nin. Orm. จริงด้วยเก่งนั่น Bueno, Orm. Bueno, Nin. ไม่ใช่มั้ง Ah, sí, Nin. Es que todavía no me queda en la mente el nombre. ค่ะแม่ Uy. ดีใจมากเลยอ่ะ Este encuentro en el centro comercial fue épico, ¿eh? หนูนินกิ่งอยากได้ผ้าพันคอแบรนด์ Incomodísimo, ¿eh? แต่แอบบ่นว่าแพงผืนละตั้ง 35,000ซื้อให้คุณแม่ก็ไหน Ahí las amigas estaban como ayudándola ไม่ต้อง para que le Sí. comprara. ไม่ต้องเรียก Pero, o sea, prácticamente le dijeron, pobre, no se puede comprar una de diseñador. Bueno, yo no lo siento así, pero seguro esa señora sí pensó así, ¿eh? หนูนินอ่ะใจดีที่สุด Porque todo lo que haga Nin es malo para ella. คน Ay, qué linda. Y ella ríete. ไม่ต้องขอบคุณหรอกนะคะคุณแม่ยังไงนีนก็เต็มใจซื้อให้อยู่แล้วแม่ค่ะ Fue la mejor venganza que pudo tener Nin ahí. Ahí fue cachetada con guante blanco. La venganza de Nin. Y a mí me gustó, ¿eh? ว่าจะไปทานข้าวอะค่ะ Sí, porque todo lo hizo decente. Sin alterarse, sin gritar. Sí, con educación. Ajá, aquí me la desquitó. เอาไว้เลี้ยงข้าวเพื่อนๆนะคะ Es que es humillante. La humilló. ไม่ต้องเกรง Yo digo, pobre. Yo aquí lo que no quería es que Nin fuera con ellas. Eso sí era algo que no quería porque se iba a sentir como mucha tensión. กิ่งเธอนี่ Entonces me gustó cómo quedó todo. เป็นลูกสะใภ้อะ Ah, Ay, fuerte. y la pobre Ranch otra vez aguantarse a la mamá. Es que en todo momento tienen que aguantarse las dos. นี่มันอะไรกันคะแม่ ถามเมียตัวดีของเราดูสิ ว่ามาทำอะไรแม่ทำแบบ No hizo nada malo, señora. เหยียดกันขนาด La humilló. ทำไปทั้งเกาะแก่ ¿Cuántas suegras no quisieran eso? Pero es que mira lo que dice. Actuaste como si yo viviera a costa tuya. O sea, como si exactamente me humillaste porque era pobre, porque como que soy pobre y yo vivo a costa tuya.
Ahí estamos viendo que entonces la señora tiene muchos complejos y creo que es por cuestión de dinero. Sí, es ahí donde nacen las primeras teorías de por qué puede ser de que la señora odie tanto a Nim. Claro, Nim tiene bastante dinero y como que a Nim no le ha costado. No sé si la señora le ha costado ganarse el dinero y también si piensa que que Nim ve de menos a su hija por no tener el dinero que la otra chica tiene. Porque dijo, es que ella no se ha esforzado tanto para todo eso, o sea, como que ni trabaja ni nada y tiene mucho dinero, algo así, da a entender. Entonces creo, o mi teoría es de que la cuestión aquí va por el dinero, porque ella tiene mucho dinero. ¿Sabes qué pienso también? Que ella dice, en algún momento se cansa con mi hija, se cansa de mi hija y le va a decir que ya no quiere estar con ella y la va a humillar. También puede que eso esté pensando ella, ¿no? En cuanto Nin ama demasiado a Ranch y ella es muy, ¿cómo decirlo? Es muy sencilla. Creo que ella no piensa ni en eso. Para ella como que no es nada, o sea, porque ella ya nació pues rica, ¿no? Entonces como que para ella no es como algo tan asombroso. Sí, y no fue eso lo que Nin vio en Ranch. Ella es como, yo ya tengo el dinero. O sea, yo lo que quiero es alguien que me ame, alguien que esté conmigo, que sea linda, porque Ranch es linda. Pero la mamá piensa que la tiene como sirvienta prácticamente. Eso es lo que piensa. Ese es otro punto, que ella piensa que solo la hija trabaja y no es así, porque Nin también trabaja. Sí, incluso en una parte creo que cuando estaban hablando con la amiga por la cámara, ella le decía, es que Nin trabaja muy duro y está cansada y mi madre y yo la venimos a cansar más. Exactamente. Entonces trabaja duro. Y también la señora no puede ver que su hija sea como la que le cocine a Nin o la que sea como más, vamos a decir, sumisa. Ella piensa eso, ¿verdad? Pero eso solo lo dijo Nin solo para molestarla. Pero como que ella solo quiere que la otra le sirva a la hija, no viceversa. O sea, la señora está bien cerrada. แล้วฉันทำอะไรผิดตรงไหน ก็แค่เลี้ยงข้าวคนแก่ No, por Dios, es que le dijo anciana. พอแล้วค่ะ ออกไปข้างนอก ไม่ต้องมายุ่งแม่ ออกไปข้างนอกนี่กล้าพูดใส่แม่เหรอคะ ¿Cómo no te va a gritar si estás como loca? น่ารำคาญ Uy, no. Eso fue demasiado. Yo hubiera gritado, ¿ah? Yo ahí hubiera entrado en shock y no hubiera hecho nada. Bueno, igual que Nin, entonces Sí. yo sí hubiera gritado. Es que uno no sabe ni qué onda, ni sientes nada en ese momento. Sentí muy feo, Sí, ya llegó a los extremos la señora. Sí. Y ahí pensé que esa señora se lo iba a aventar a ella directamente. Ajá, yo pensé que en la cabeza. No, esa señora tiene problemas de ira. A ver, lo que necesitamos con esa señora es mandarla a un psicólogo y cuidado que hasta un psiquiatra, ¿eh? Sí. Porque está mal, No se está controla. mal. Sí, de ira Sí. no se controla para nada. Y pues a dejar que su hija sea libre porque como que ella quiere meterle como a fuerza lo que ella quiere y eso no está bien. Creo que también eso lo vería el psicólogo, ¿no? De que ella está tan apegada de una forma mal. tenemos que recoger un poquito de dinero para poder mandar a la mamá de Ranch a un psicólogo. Tratando de humillarla peor porque va a decir, yo no tengo dinero para ir a un psicólogo. Yo pensaba que ibas a decir de nuestras mamás, pero yo dije, no, pero no están tan así. No, de la serie. Ok, sí. Que nosotros recogiéramos dinero Sí. y la mandamos a un psicólogo y ella va a decir, me están diciendo pobretona. Y si quieren ayudar a la causa, estaremos dejando la recaudación aquí abajo. Ve, es que hasta ella sabe lo que hizo. Sí, se desconoció por un momento, ¿verdad? Y ahí ya me dio miedo porque esta señora enojada puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, hasta matarla. Ay, no. Y han habido yo casos. Yo siento que sí llega a eso. Hace 3 años. Me encantó esto, que nos dieran cómo se conocieron.
Porque ya ves que a veces las series inician más bien al revés, como... ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Pero no, en esta inició fuerte y ahora, ¿cómo se conocieron? เลิกขนาดนี้เปลี่ยนเสื้อดีไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะ Vuelve a ver, vuelve a ver. Y yo ahí pensé que eran compañeras de trabajo porque como ella se acercó así, como con confianza, pero no era así. No. ถ้าไม่รังเกียจยืมเสื้อฉันไปก่อนไหมคะ ฉันยังไม่เคยใส่เลย ¡Bom, bom! Flechazos. Ay. ไม่รบกวนดีกว่า Eso fue amor a primera vista, Sí, ¿verdad? eso fue amor. รับเสื้อฉันไปใส่เถอะนะคะ เปียกๆแบบนี้น่าจะไม่สบายตัว Y qué empática, porque, o sea, con una persona que no conoces y le ofreces tu blusa. Bueno. Pero qué persona. Sí, tenía como otras intenciones. รบกวนขออีเมลหน่อยได้ไหมคะ อีเมล เบอร์โทรน่าจะสะดวกกว่านะคะ ขอโทรศัพท์หน่อยนะคะ O sea, aquí Ranch como que siendo linda de no como parecer muy invasiva, dice, me das tu correo, ¿verdad? Porque pues el line es como más privado, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad ni le dijo prácticamente, estás vieja. Ay, qué fea. Estás vieja, ya tienes, ¿cómo vas a tener Gmail? No, así más moderna, con mi line. Ten. Exacto. O sea, a ti te doy mi número y todo lo que quieras, mis bienes, mis caras, De un solo ya casarse. ya, el anillo. De todo. แถวนี้ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณดัน Oh. Y es que ella es coqueta desde el inicio. Sí. Nin. Y claro, ahí deja a Ranch desarmada. Sí. Y las dos cayeron. Y ese es el café donde se conocieron. Ajá, mira. Y camina toda elegante. Sí. O sea, se da la importancia. Uy. Esa cámara lenta. Oh, ella toda Luego te veo, mi linda. amor. Eso fue lo que le dijo. Me casaré contigo. Pero a qué costo. Me encantó. Mm. คิดว่ามีแบ็คดี Vamos a ver qué pasa en el otro capítulo. กลางในบริษัทได้เหรอวะ ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย มีอีกหลายอย่างที่ทำแล้ว อ๋อ เราจะดูรักกันในสาย Uy, ตาคนอื่น amor. งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ Hazlo todo. ยินดีนั่นน่ะเกลียดแม่จะตายไป แม่ก็เกลียดน้องนิ่มเหมือนกันใช่ไหม Uy, no. Ese capítulo para mí va a ser traumático, ¿eh? Esa parte buenísima. Sí. Basta ya. Bueno, personitas diversas, como pudimos ver en este episodio, hubo mucho drama, mucho lloro. También pudimos conocer un poco más de la vida de ellas, cómo está surgiendo los problemas y pues todas las dificultades que están viviendo las dos. Por fuera se ven como que son felices, pero por dentro pues están pasando otras cosas. Aquí ya estoy comenzando yo a generar mis propias teorías, ¿verdad? Una de ellas, como vieron y como lo dije en la reacción o cuando estaba viendo la serie, era de que yo creo que la mamá odia a Nin por ser rica. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que aquí tiene mucho que ver como el estatus social que son muy diferentes, que como que ella cree que Nin no ama verdaderamente a su hija y que en algún momento se va a cansar y que la va a tirar como a la basura. Eso es lo que yo siento. Ella no cree que haya realmente como un amor verdadero hacia su hija. Yo siento que el tema ahí es por el dinero. Coméntenos ustedes si piensan lo mismo, si tienen la misma teoría que es por el tema del dinero y porque ella se siente inferior prácticamente, o porque hay otro tema ahí. Ahí cuéntenlo sin spoilearnos nada, porque yo sé que muchos de ustedes ya están leyendo el libro, ya se leyeron el libro, así que sin spoilearnos, cuéntenos cuáles son sus teorías de lo que está pasando en este episodio y lo que va a seguir aconteciendo en los próximos capítulos. Y hay dos cosas que no me gustan de esta serie. Una es que se pasa muy rápido. O sea, termina muy rápido. La segunda es que tengo que esperar mucho tiempo para volver a verla. Tienes que esperar toda una semana para volver a verla. Y es triste. Sí, porque uno quiere seguir viendo. ¿Qué pasará en el segundo episodio?
ahí nos dejaron un adelanto bastante bonito. Y ese episodio me da miedo. Sí, la verdad que sí. Pero a mí me gusta la última parte. Ah, sí. La última parte en la que ellas están en el cuarto. ¿Y qué pasará ahí? O sea, la besó Nin. Y el por qué la besa y por qué Nin quiere hacer creer a la suegra que están teniendo otra cosa. Porque la suegra está atrás de la puerta de chismosa. Como que la conoce muy bien, ¿eh? Sí, entonces ella quiere hacerla creer que pues están enamoradas y está pasando algo más, pero sí la besó. Sí. Y yo siento que no la había besado por mucho tiempo. Sí, No solamente en sueños. Y yo lo que quiero es que Ranch se aproveche también. Y yo creo que sí se va a dejar guiar. Ojalá nos den ahí una escena muy bonita, muy apasionada en la casa de los suegros. Eso es lo más raro, pero bueno. Vamos a ver qué pasará en los siguientes episodios. Cuéntenos qué piensan también ustedes que van a seguir aconteciendo en esta serie, porque la serie está muy fuerte y está muy, muy buena. Tiene buena pinta, ¿no? Sí. A mí me encantó, a pesar de que a otras personas no les gusta como este tipo de series de que ya inician casadas, sino que quieren como esa serie en la que se conocen y va creciendo el amor. Yo la veo muy buena porque digo, nos están enseñando como lo que es el matrimonio y también cómo se van a ir solucionando como los problemas, y eso también a mí sí me gusta. Sí, claro, hay diferentes tipos de series para diferentes tipos de personas y pues de todo, uno ve de todo, uno tiene que ser abierto en este mundo, así, a ver de todo. Sí, exactamente, entonces vamos a disfrutar de esta serie y coméntenos ustedes todas las teorías y todo lo que tengan sobre esta serie. Queremos saber información, chismecito, de todo. Así que ahí lo pueden dejar abajo en los comentarios y los vamos a estar leyendo. Y si les gusta esta reacción, nos ayudaría mucho si comparten este video, se suscriben y dan like. Sí, también recuerden tocar a la campanita para que YouTube le notifique cuando subamos un próximo video. Por acá vamos a dejarles nuestras redes sociales por si gustan irnos a seguir. Ahí vamos a estar subiendo mucho contenido GL para que podamos disfrutar juntos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!